La letra de este ejercicio nos dice que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen módulos de 60 Newton y 80 Newton. Determine la fuerza resultante en los siguientes casos. Lo que vamos a hacer es el trazado, ¿sí?, y los cálculos para determinar entonces la fuerza neta para cada uno de los casos. Vamos a empezar con el primero. En el primero las dos fuerzas son colineales y hacia la derecha. Entonces vamos a plantearlo. Sí, vamos a empezar con el primero. El módulo de F1 es de 60 Newton y el módulo de F2 es de 80 Newton. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a elegir es una escala. Como escala vamos a elegir que 1 centímetro son 10 Newton. Y vamos a mantener esta escala hasta finalizar todos los problemas. ¿Sí? Voy a representarme acá un punto de aplicación y voy a dibujar cada una de esas fuerzas a escala. ¿Sí? Si 1 centímetro son 10 newton, quiere decir que la fuerza 1 la vamos a dibujar de 6 centímetros. Vamos a representar de 6 centímetros. Y la fuerza 2 la vamos a representar de 8 centímetros. En este caso las dos fuerzas son colineales de igual sentido. Entonces vamos a plantear. La fuerza neta es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Al ser colineales de igual sentido voy a poder trabajar directamente con el módulo de ellas. Así que voy a decir que el módulo de F1 más el módulo de F2 me va a dar la fuerza neta. La fuerza neta en este caso es 60 Newton más 80 Newton. La fuerza neta en este caso es de 140 Newton. Si mantengo la misma escala, voy a tener que dibujar esta fuerza neta de 14 centímetros. Recordemos que la fuerza neta es una fuerza que sustituye a todas las demás fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Representamos acá. La fuerza neta. Esta fuerza que acabamos de representar con verde, ¿sí?, sustituye a todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, que en este caso son F1 y F2. ¿Sí? Y acá terminamos con la parte A. En la parte B, ¿sí?, nos dice que el ángulo entre las dos fuerzas es un ángulo de 30 grados. Lo que vamos a hacer en este caso es vamos a aplicar el método del paralelogramo para suma de vectores. ¿Sí? Recordemos nuevamente que F1 era de 60 Newton, F2 es de 80 Newton y en este caso el ángulo entre las fuerzas es de 30 grados. Y la escala sigue siendo que 1 centímetro son 10 Newton. Me voy a marcar mi punto de aplicación y voy a representar la fuerza 1, que era la que estábamos haciendo con rojo. De 6 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda del semicírculo, vamos a medir el ángulo de 30 grados. ¿Sí? El centro del semicírculo lo apoyamos en el punto de aplicación y vamos a medir ahora el ángulo de 30 grados. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a representar la fuerza 2, que estábamos haciendo con el color azul, de 80 newton, es decir, que la vamos a representar de 8 centímetros.
Esta es la fuerza 2 y aquí el ángulo es de 30 grados. Ahora nos vamos a ayudar con el compás, ¿sí? Para poder trazar los arcos. Tomamos la medida del vector F1, apoyamos en el extremo del vector F2 y trazamos un arco. Tomamos la medida del vector F2, apoyamos en el extremo de F1 y trazamos un arco. Ahora vamos a cerrar este paralelogramo con línea punteada. ¿Sí? Y vamos a trazar un vector que va desde el punto de aplicación hasta el cruce de los arcos. Este vector que se encuentra acá representa la fuerza neta. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo voy a medir. En este caso me da 13,5 centímetros. Si un centímetro son 10 newton, 13,5 centímetros son 135 newton. Así que en este caso la fuerza neta es de 135 newton. Otra forma de resolver lo mismo sería utilizando, en lugar del método del paralelogramo, el método del polígono. En este método lo que vamos a hacer es, vamos a representar, ¿sí?, primero la fuerza 1, que era la que estábamos haciendo con rojo, 6 centímetros. Y en lugar de representar a la fuerza 2 en el punto de aplicación, lo vamos a hacer en el extremo del vector F1. Entonces colocamos acá el semicírculo, medimos el ángulo de 30 grados y siempre a partir entonces del vector F2 vamos a trazar, a partir del vector F1 vamos a trazar el vector F2, que según nuestra escala 80 newton, lo hacemos de 8 centímetros. ¿Sí? Este es el vector F2 y aquí tenemos el ángulo de 30 grados. Luego lo que vamos a hacer es vamos a trazar la fuerza neta, que va desde el primer punto trazado del primer vector hasta el último punto trazado del último vector. Este se llama método del polígono. Y esta que está aquí es la fuerza neta. Fácilmente podemos observar que el resultado obtenido al hacerlo de las dos formas es exactamente el mismo. Bueno, ahora vamos a hacer la parte C. En la parte C se nos dice, nuevamente, F1 es de 60 newton, ¿sí? F1 es de 60 newton, F2 es de 80 newton, pero se invierte el sentido en comparación con el ejercicio anterior. Entonces vamos a representar ahora primero F2 de 8 centímetros. Ahora vamos a trazar el vector F1 con un ángulo de
30 grados. ¿Sí? 0, 10, 20, 30 grados. Y ahí vamos a trazar el vector F1, que era de 6 centímetros, porque representan los 60 newton. Ahora vamos a trazar el paralelogramo. Para trazar el paralelogramo, recuerden que usamos el compás. Tomo la medida del vector F1, apoyo en el extremo del vector F2 y trazo un arco. Tomo la medida del vector F2, apoyo en el extremo del vector F1, trazo un arco. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el paralelogramo. Esto lo hacemos con líneas punteadas. Una vez que cerramos el paralelogramo, vamos a trazar el vector fuerza neta, que va desde el punto de aplicación hasta el cruce de los arcos. Sí, y si observamos nos da nuevamente 13,5 centímetros, o sea que no importa si represento primero el vector F1 y luego el vector F2, en este caso la fuerza neta es de 135 newton. El módulo del vector fuerza neta es de 135 newton. Ahora vamos a resolver el caso D. En este caso, el ángulo entre los dos vectores es un ángulo de 90 grados. Representamos entonces el vector F2, en este caso abajo nos dice que lo vamos a hacer de 8 centímetros. Y luego el vector F1, que era de 6 centímetros. Estoy usando los renglones y el margen de la cuadernola para que los vectores me queden perpendiculares. Si esto lo hacemos en papel cuadriculado, es mucho más sencillo. Nuevamente, vamos a aplicar el método del paralelogramo. Tomo la medida del primer vector, apoyo en el extremo del segundo y trazo un arco. Tomo la medida del segundo vector, apoyo en el extremo del primero y trazo un arco. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar este paralelogramo con línea punteada. Y luego trazaremos el vector fuerza neta, que recordemos que es aquel que va desde el punto de aplicación hasta el cruce de los arcos. Entonces acá tenemos el vector fuerza neta, que nos queda de 10 centímetros, y utilizando la escala nosotros dijimos que 1 centímetro eran 10 newton, así que 10 centímetros son 100 newton. En este caso F1 era de 60 newton, F2 era de 80 newton y el ángulo era de 90 grados. ¿Sí? Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero por otro método. En vez de usar el método del paralelogramo, vamos a usar el método del polígono. Nuevamente,
representamos el vector F1 de 8 centímetros. Donde finaliza el vector F1, en este caso vamos a representar el vector F2. Acá sí me voy a ayudar con el compás, con el semicírculo, porque no tengo las líneas auxiliares que me ayudan a trazarlo perpendicular. Y recordemos que este vector F2 es de 6 centímetros. El vector fuerza neta es aquel vector que va desde el punto de aplicación, desde el primer punto, del primer punto trazado aquí, hasta el extremo del último punto trazado. Y vemos que también es de 10 centímetros. Por lo tanto, en este caso también el módulo de la fuerza neta será de 100 newton. Otra cosa que podemos ver al resolver este ejercicio es que se nos forma un triángulo rectángulo. Si se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hay varias formas de escribirlo, pero una sencilla es a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Para nosotros A sería la fuerza neta, B sería F1 y C sería F2. Entonces ponemos que la fuerza neta al cuadrado es F1, que eran 80 newton, más F2, que eran 60 newton, siempre elevando al cuadrado. ¿Sí? 8 por 8, 64, 6400 newton cuadrados, más 6 por 6 son 36, 3600 newton cuadrados. Así que la fuerza neta al cuadrado me da 10.000 newton cuadrados. Cuando hago la raíz cuadrada, esto me queda que el módulo de la fuerza neta es de 100 newton. ¿Sí? Se puede resolver este ejercicio por tres caminos. Pero si me piden que determine y represente, necesariamente tengo que hacer el dibujo. Si solamente me piden el resultado del módulo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso nos piden que la fuerza 1 y la fuerza 2 formen un ángulo de 135 grados. De vuelta, yo sé que el módulo de F1 es de 60 newton, el módulo de F2 es de 80 newton, y en este caso el ángulo entre ellas dos es de 135 grados. ¿Sí? La escala utilizada sigue siendo la misma, que 1 centímetro son 10 newton. Vamos a marcar un punto, y a partir de ese punto vamos a representar entonces la fuerza 1. La fuerza 1 la vamos a dibujar de 6 centímetros. Con ayuda del semicírculo voy a medir el ángulo de 135 grados. ...10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 5 grados. Y allí voy a trazar el vector F2, que es de 8 centímetros.
que representa, esos 8 centímetros representan 80 newton. Ahora vamos a hacer el método del paralelogramo utilizando el compás. Tomo la medida del vector F1, apoyo en el extremo del vector F2, trazo un arco. Tomo la medida del vector F2, tomo la medida del vector F2, apoyo en el extremo del vector F1 y trazo un arco. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cerrar este paralelogramo. Y este que nos queda acá, desde el punto de aplicación hasta el extremo del cruce de los arcos, es el vector fuerza neta. Para determinarlo, lo vamos a medir. Nos queda 5,6 centímetros. Entonces voy a poner, si 1 centímetro son 10 newton, 5,6 centímetros son 56 newton. Así que el módulo del vector fuerza neta es de 56 newton. Lo que vamos a hacer ahora es resolver este mismo ejercicio, pero utilizando en lugar del método del paralelogramo, el método del polígono. Entonces voy a representar el vector F1, que ya habíamos dicho que era de 6 centímetros. Y ahora, en lugar de representar punto de aplicación, voy a representar uno a continuación del otro. Aquí voy a medir los 130 grados. Sí, también recordemos que era 135 grados. Y acá voy a trazar el vector F2, que era de 80 newton. Y voy a marcar que este ángulo que está acá formado es de 135 grados. Y ahora voy a representar el vector fuerza neta, que va de el primer punto trazado del primer vector hasta el último punto del último vector trazado. Este que me queda acá entonces es el vector fuerza neta, que también nos da 5,6 centímetros. ¿Sí? Incluso si revisamos los ángulos, ¿sí?, acá nos queda un ángulo de 85 grados y aquí también nos da un ángulo de 85 grados. Y esta era la parte E del ejercicio. En la parte F del ejercicio tenemos también los mismos dos vectores, pero ahora el ángulo entre ellos dos es un ángulo de 180 grados. Se voy a plantear F1 es de 60 newton, el vector F2 es de 80 newton y el ángulo entre ellos es de 180 grados. Voy a representar el vector F1. Y ahora voy a representar el vector F2. ¿Sí?
En este caso son dos vectores colineales pero de sentidos opuestos. Lo que voy a hacer es, para determinar la fuerza neta, al módulo del vector F2, que es el mayor, le voy a restar el módulo del vector F1. Así que la fuerza neta, en este caso será de 80 newton menos 60 newton. Así que el módulo de la fuerza neta, en este caso es de 20 newton. Si recordamos que nuestra escala era de 1 centímetro 10 newton, 2 centímetros serán 20 newton. ¿En qué sentido? En el sentido de la mayor de las dos fuerzas. Pues aquí vamos a representar el vector fuerza neta. Y allí nos queda representado entonces el vector fuerza neta. Y con esto terminamos esta serie de 6 problemas de ejemplo sobre suma de vectores colineales y no colineales.